Bueno, ahora te voy a explicar qué es ficción y realidad. Los textos literarios, dice, son ficcionales. ¿Y qué es la ficción? Es el producto de la imaginación y creación de un autor o de una comunidad. La literatura recrea situaciones diferentes, nos sitúan frente a seres maravillosos, personas con poderes sobrenaturales o viajeros intergalácticos, pero también puede llevarnos a un lugar muy parecido a nuestro mundo. En cualquier caso, la literatura es ficción. Los hechos que se narran, aunque estén basados en la realidad o tomen un hecho real como disparador, no son reales. La literatura crea mundos del que habla un mundo, perdón, la literatura crea cada mundo del que habla un mundo con reglas propias, ¿sí? Esto quiere decir de como dice ahí, repetir, se llama ficción a todo lo que está escrito, ¿sí? Con la finalidad de ser literario, ya sea un cuento, un mito, una novela, aunque esté basada en un hecho real. Por ejemplo, algo que no es ficción es, por ejemplo, una noticia o la explicación, por ejemplo, de cómo gira el Sol alrededor de la Tierra. Un texto que te explica cómo gira el Sol alrededor de la Tierra no es, por ejemplo, ficción, no es literario. Solamente los cuentos, las poesías, las obras de teatro, las novelas, los mitos, esas cosas que literatura es ficción. ¿Por qué? Porque salen de la mente de un escritor. Entonces, aunque él se esté inspirando en un hecho real, ¿sí? Se llama ficción. Bueno, Prometeo y Pandora. Dice, entre los personajes de la mitología griega, Prometeo es considerado como el titán protector de la civilización humana, entre otras cosas por acercarle el fuego a los humanos. La creación de las criaturas. Antes de que Zeus destronara a su padre y reinara la paz en el cosmos, los dioses habían decidido poblar la tierra. Para ello encargaron a Prometeo y a Epimeteo la creación de los animales y del hombre. Y además distribuir entre ellos los dones y poderes necesarios para la subsistencia. Prometeo, entonces, tomó barro y modeló a los primeros varones a semejanza de los dioses. Epimeteo, por su parte, se encargó de los animales y fue otorgando a cada uno de ellos las principales facultades. A unos velocidad, a otros fuerza y a otros alas para volar. Cuando llegó el turno del hombre, Prometeo vio que ya no quedaban más dones que repartir. Uy, Epimeteo, ¿qué hacemos ahora? Los hombres quedarían desnudos e indefensos en el mundo, obligados a vivir en cuevas sin saber siquiera cómo alimentarse. Prometeo decidió intervenir y compensar la falta de poder de los mortales, descubriéndoles las técnicas necesarias para sobrevivir y convertirse en las primeras criaturas de la creación. Les enseñó a construir casas de ladrillo y a dominar el arte de la carpintería. Los instruyó sobre cómo leer los signos de la naturaleza que revelan el cambio de estaciones. Les enseñó a uncir los bueyes arando y los caballos al carro. Perdón, los bueyes al arado y los caballos al carro. ¿Ves que la palabra uncir tiene un asterisco celeste? Bueno, acá arriba o en algún lugar más abajo te va a decir qué quiere decir la palabra uncir. A ver, acá abajo, mira, uncir. Quiere decir sujetar animales de armazón para el arado, ¿sí? El arado es lo que se hace en los campos, como con unos tenedores gigantes, se remueve la tierra para poder meter la semilla, porque si la tierra está dura, está como aplastada, ¿viste cuando vos agarrás una cuchara para raspar la tierra, cuando querés agarrar tierra o una pala? Bueno, algo así es arar, es como rayar la tierra para poder dejarla blandita, así como movediza, y después ahí poder meter las semillas y poder cosechar. Entonces, él les enseñó a sujetar los bueyes al arado, que el arado es estos tenedores, digamos, tenedores gigantes que rascan la tierra, y los caballos al carro. Y así Prometeo se convirtió en el benefactor de la humanidad. Esta actitud a favor de los mortales daría lugar a una tremenda rivalidad entre Prometeo y el mismo Zeus. El engaño de los sacrificios. Primera afrenta a Zeus. En los primeros años del ser humano en la Tierra, la vida era muy sencilla. No existían enfermedades ni desastres naturales. La tierra daba frutos en abundancia sin necesidad de labrarla. Ante tanta riqueza y felicidad, los dioses del Olimpo comenzaron a mirar a los mortales con recelo, dado que dominaban el planeta sin preocupaciones.
Los dioses olímpicos exigieron entonces que los humanos construyesen templos donde adorarlos y donde llevarles ofrendas varias. También deberían realizar sacrificios de animales en su honor. Pero, ¿qué parte del animal sacrificado deberían ser ofrecidas a la divinidad? ¿Y qué parte quedaría para los mortales? En este asunto intervino Prometeo. Oh Zeus, permíteme sacrificar un buey. Así decides qué parte de sus restos deberían ser ofrecidas a los dioses. Zeus dudó, porque Prometeo era muy astuto y amaba demasiado a los humanos, pero finalmente aceptó. Prometeo de inmediato hizo matar y descuartizar un buey a los mortales y dispuso 2 montones con los diferentes restos del animal. En el primero de ellos colocó la sabrosa carne, pero escondida bajo el estómago del buey, su parte más repugnante. En el otro montón depositó los pocos valiosos huesos, aunque escondidos bajo la capa brillante y gruesa de grasa. Prometeo presentó luego las 2 pilas. Dioses del Olimpo, exclamó, ¿cuál de estos 2 montones de carne de buey deberían ofrecer los mortales? Ese de ahí cubierto de grasa, exclamó la mayoría. Hay quienes dicen que Zeus era consciente del engaño, pero prefirió seguirle la corriente a Prometeo, porque quería tener motivos para castigarlo a él y también a los humanos. Elegimos el montón más brilloso, dijo serio. Retirada la grasa, los dioses divisaron los huesos y se descubrió el ardid. ¿Qué es un ardid? Acá abajo va a explicar. Sí, un ardid es una acción hábil con que se pretende engañar a alguien o conseguir algo, ¿sí? Es hacer algo con astucia para engañar a alguien. Entonces, el ardid, acá abajo, acá. Elegimos el montón más brillante, dijo serio. Retirada la grasa, los dioses divisaron los huesos y se descubrió el ardid. La decisión de Zeus no tenía vuelta atrás. De esa manera, los seres humanos, amados por Prometeo, podrían alimentarse de la carne de los animales sacrificados y solo los inservibles huesos serían quemados en honor de los dioses. El robo del fuego, segunda afrenta a Zeus. Afrenta es como ofender. Zeus y los demás dioses del Olimpo miraban con desconfianza a los imperfectos mortales y deseaban hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. El engaño de los sacrificios había sido demasiado. Zeus, ¿cómo podrías castigar a tan irrespetuosos mortales?, le preguntó su esposa Hera. Él no necesitó pensar mucho. Les quitaré el fuego. Y así se hizo. En las aldeas las noches se volvieron oscuras y las fraguas se apagaron. Eran como velas las fraguas. Pobres, se lamentó Prometeo, necesitan el fuego para cocinar, protegerse del frío y fundir los metales. Empecinado en favorecer a los mortales, Prometeo decidió desobedecer a Zeus. Subió a escondidas al firmamento a la hora del alba, aprovechó el paso del carro del sol y logró encender una mínima llama en el interior de una caña hueca. Descendió luego hasta los humanos y recorrió todos los rincones de la tierra, devolviéndole a los humanos su recurso más preciado, el fuego. Apenas Zeus vio desde el Olimpo el brillo del fuego, entró en cólera, en enojo, en furia, y se juró destruir a los humanos y castigar con dureza a su mayor rival. ¿Cómo podía Prometeo creerse más astuto que él, Dios del universo, y además desobedecerlo? Creación de Pandora. Primer castigo de Zeus. Hefesto, el dios herrero, dejó la fragua una tarde y obedeció el llamado de Zeus. ¿Qué debo hacer, padre? Zeus sonrió. Modelarás una hermosa figura femenina a la imagen de las diosas seductoras e irresistibles para los hombres. Prometeo, cuyo nombre significa el que ve las cosas antes, sabiendo que Zeus intentaría castigar a los hombres, había prevenido a su hermano Epimeteo. No debía aceptar ningún obsequio que viniese del Olimpo, pues podría tratarse de una trampa del dios del trueno, es decir, de Zeus. Mientras tanto, Hefesto mezclaba tierra y agua, modelaba así cuidadosamente a quien sería la primer mujer sobre la tierra. Para resaltar su hermosura, labró para ella una diadema de oro. La diosa Atenea colaboró con un vestido de resplandeciente blancura y con un velo que la cubría desde los ojos a los pies, y en su cabeza puso delicadas coronas de hierbas y flores trenzadas. Una vez terminada la obra, Atenea le dio el hálito vital, es decir, el aliento de vida.
y fue llamada Pandora, que significa todos los regalos. Hermes, el dios mensajero, bajó a la tierra y buscó a Epimeteo. Zeus te envía un regalo, le anunció. Epimeteo recordó las advertencias de su hermano. No, empezó a decir, pero no pudo evitar fijarse en Pandora y quedó embelesado, es decir, como ciego. Sí, acepto. La mujer a su vez sonreía y mostraba ternura hacia él. No tardaron en enamorarse los dos, pero además de llevar sus vestidos, Pandora llegó a la tierra con una jarra cerrada que Zeus había preparado para ella con la advertencia de que no debía abrirla bajo ningún concepto. La mujer primero obedeció, pero cada día la curiosidad era mayor. ¿Qué tendría de malo abrir esa jarra y ver qué tiene dentro? Un día Pandora no resistió más y levantó con cuidado la tapa. Apenas lo hizo, escaparon como fantasmas del recipiente todos los males que azotarían y aún hoy azotan a la humanidad. Enfermedades, angustias, discordias se esparcieron rápidamente e invadieron cada rincón de la tierra. Apesadumbrados los mortales, desde entonces apesadumbrados los mortales desde entonces. Apenas advirtió su error Pandora, atinó a cerrar la jarra. Solo quedaba en ella un último regalo, la esperanza, que desde entonces acompaña a la humanidad junto a todos los males. Por eso se dice, la esperanza es lo último que se pierde. De ahí sale el dicho. Bueno, el monte Cáucaso, segundo castigo de Zeus. Zeus decidió castigar las desobediencias de Prometeo. Ordenó llevarlo a la cumbre del monte Cáucaso y allí mantenerlo encadenado a un elevado peñasco. Hefesto, el dios herrero, se encargó de cumplir órdenes de Zeus. No sin pesar obedezco a mi padre, se lamentó Hefesto, que admiraba al titán, a Prometeo. Con grilletes de bronce amarró a Prometeo en las alturas y allí lo abandonó, bajo las ardientes llamas del sol y a merced de la fuerza de los vientos. A partir de ese día, un águila llegaría hasta Prometeo y con su pico le comería el hígado, que volvería a crecer cada noche, de modo que el tormento sería eterno. Miles de años después llegó hasta el lugar de suplicio Hércules, el famoso hijo de Zeus, dispuesto a liberarlo. Su padre, aunque no había perdonado las faltas de Prometeo, permitió que Hércules lo liberase porque esto le daría mayor fama. Prometeo pudo regresar al Olimpo y convivir sin sobresaltos con los restantes dioses, aunque desde entonces hubo paz entre él y Zeus. Prometeo brilla en la imaginación de los seres humanos como el símbolo de rebeldía de poder. Bueno, un grillete es un arco de hierro con dos agujeros, como si fueran dos esposas de cárcel. Bueno, 1. Indiquen verdadero o falso a las afirmaciones. Epimeteo utilizó barro para crear a los primeros hombres a semejanza de los dioses. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. Acá dice, Prometeo entonces tomó barro y modeló a los primeros varones a semejanza de los dioses. Epimeteo, por su parte, se encargó de los animales. Así que dice, Epimeteo utilizó barro para crear a los primeros hombres a semejanza de los dioses. Es falsa, porque fue Prometeo, no Epimeteo. Epimeteo creó a los animales, así que esta tiene trampa. B. Prometeo repartió equitativamente dones y poderes entre los animales y los humanos. No, esta también me parece que es falsa. Porque dice, Epimeteo por su parte se encargó de los animales y fue otorgándole a cada uno de ellos las principales facultades, a unos velocidad, a otros fuerza y a otros alas para volar. Cuando llegó el turno del hombre, Prometeo vio que ya no quedaban más dones que repartir. Entonces, la segunda también es falsa. La B.
Dice, Prometeo repartió equitativamente, es decir, igual, dones y poderes entre animales y humanos. Falsa, no. Prometeo se convirtió en el dios benefactor de la humanidad porque le enseñó a los hombres técnicas para sobrevivir. Verdadera, ¿sí? Dice acá arriba. Estoy grabando un video, Débora, de la escuela. Dice, entonces Prometeo decidió intervenir y compensar la falta de poder de los mortales, descubriéndoles las técnicas necesarias para sobrevivir y convertirse en las primeras criaturas de la creación. Les enseñó a construir casas de ladrillo, dominar las artes de la carpintería, los instruyó sobre cómo leer los signos de la naturaleza, bla, 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 bla. O sea, que en la C es verdadera. D. Los dioses exigieron que le construyeran templos porque querían ayudar a los humanos. Les exigieron que construyeran los templos, pero no sé si para ayudarlos. Me parece que era porque querían que los humanos los adoraran. Entonces, bueno, acá la anterior dice, esta actitud a favor de los mortales daría lugar a una tremenda rivalidad entre Prometeo y Zeus. Dice, los dioses olímpicos exigieron entonces que los humanos construyesen templos donde adorarlos y donde llevarles varias ofrendas. También deberían realizar sacrificios de animales en su honor. O sea que falsa. No era para que los dioses lo ayudaran, sino para que los humanos los adoraran, ¿sí? Así que la D es falsa. E. Prometeo escondió los huesos de un buey sacrificado para engañar a los dioses. Verdadero, ¿sí? Los escondió debajo de la grasa. F. Zeus quitó el fuego de la tierra como castigo a la humanidad. En realidad, sí, los castigó, pero no sé si a la humanidad los castigó, porque le dice acá uno de los dioses, Zeus, ¿cómo podrías castigar a tan irrespetuosos mortales? Le preguntó su esposa Hera. Y él no necesitó pensar mucho, les quitaré el fuego. Entonces, es verdadera eso. La F es verdadera. G. Prometeo no sospechaba que Zeus castigaría a los hombres. No sé si no sospechaba. A ver qué dice acá. Él, a ver. Pobres, se lamentó Prometeo, necesitan el fuego para cocinar y proteger del frío y fundir los metales. Empecinado en favorecer a los mortales, Prometeo decidió desobedecer a Zeus. La G, no sé qué pusiste. Dice, Zeus no sospechaba que Zeus castigaría a los hombres. Para mí sí sospechaba, porque sabía que él había hecho algo malo. Bueno, Hefesto y Atenea crearon a Pandora por orden de Zeus. Verdadera la H. Y Prometeo fue encadenado por Hermes en el monte Cáucaso como castigo por desobedecer a los dioses. No sé si por Hermes, a ver, vamos a chequear. No, por Hefesto, no Hermes. Así que la última es falsa porque no es Hermes, es Hefesto, ¿viste? Tiene como trampita. Bueno, señalá con una tilde las opciones correctas para completar la frase. ¿Prometeo roba el fuego a los dioses para tener gran poder? No. ¿Porque Zeus lo quitó de la tierra? Sí, tildala. ¿Para ayudar a la humanidad? Sí, tildala. B. El nombre de Pandora significa la que guarda la esperanza, todos los regalos, portadora de castigos. ¿Qué significa el nombre de Pandora? ¿Dice ahí? Ay, qué lindo.
Dice, cuyo no... Ah, no, ese es el de vos. Para mí significa... Pandora para mí significa todos los regalos. Vamos a googlearla. A ver, ¿qué significa Pandora? Significa que Pandora... Bueno, para mí significa todos los regalos. La B, tildás todos los regalos. C. El castigo a Prometeo consistió en encadenarlo al monte Cáucaso y que un águila le devorara el hígado eternamente, sí. Realizar 12 tareas imposibles, no. Exiliarlo para siempre de la tierra, sí, pero no. No lo exiliaron. Bueno, 3. Escriban a qué personajes del mito de Prometeo les corresponden las siguientes características. ¿Quién era astuto? ¿Quién era rencoroso? ¿Quién tenía audacia? ¿Quién tenía curiosidad? Bueno, curiosidad, Pandora. Rencor, Zeus. Astucia para mí tenía Prometeo. Mm. ¿Estás hablando con Débora? Sí, ¿No es algo? sí. Bueno, me falta astucia y audacia. Para mí Prometeo y audacia, el hermano, Epimeteo. 4. Indiquen con una H los personajes que son seres humanos y con una T los que son titanes y con una D los dioses. Bueno. Pandora, hombre. Dios, Hermes. Epimeteo supongo que es un dios. Atenea es una diosa. Zeus es una diosa y Prometeo es un titán. En el mito de Prometeo se hace referencia a un elemento de la naturaleza fundamental para la humanidad y se menciona una costumbre cultural y religiosa de la antigua Grecia. Anoten en su carpeta cuáles son. Bueno, para mí es el arar la tierra, cultivarla, ¿sí? Y después una costumbre religiosa y cultural de la antigua Grecia que era hacerle sacrificios a los dioses ofreciéndoles carne, la carne, ¿sí? Son esas. 6. En su carpeta, reformulen con sus palabras los subtítulos del mito y tengan en cuenta los hechos que se narran en cada apartado. Bueno, la primera afrenta de Zeus se puede llamar la primera vez que alguien ofende a Zeus. B. Por segunda vez, a alguien le falta el respeto a Zeus. Después, Zeus, el primer castigo de Zeus, podés poner ahí como reformular, es como reescribir. Podés poner Zeus castiga
a quienes lo ofendieron por primera vez. Y en el D podemos poner Zeus puedes poner vuelve a castigar o puedes poner Zeus es un dios vengador. Vuelve a devolver sus ofensas o devuelve sus ofensas. 7. Imaginen que Zeus hubiese castigado a la humanidad quitándole el viento. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Y de qué manera podría ayudar Prometeo? Bueno, en vez de sacarle el fuego, supónganse que le sacó el viento. Bueno, yo esto te lo había dicho. Tenés que imaginar acá, en realidad. No es algo que está en el mito, es algo que vos tenés que inventar. Entonces, así como le sacó el fuego y los hombres estaban sin luz, estaban sin poder cocinar su carne, ¿qué le pasaría si hoy un dios nos saca el viento? Bueno, yo ya te lo dije. Si nosotros no tenemos más viento, ¿sí? No se forman más las nubes, no llueve, porque sin las nubes no cae el agua. Si no tenemos más viento, los barcos no pueden navegar en el mar, porque los barcos se mueven en el mar con la fuerza del viento que sopla y las velas lo van llevando de un lado para el otro. Nos faltaría, ya te dije, en los lugares donde hace mucho calor, el viento no aliviaría el sol, el calor del sol, no soplaría el vientito, ¿sí? Y capaz que nos faltaría un poco de oxígeno. Entonces, bueno, ¿cómo podría ayudar Prometeo? Bueno, como Prometeo es un titán, es un todopoderoso, lo que podría hacer, también es algo inventado, robarle, yo ya te dije esta respuesta, que así como fue una noche y le robó el fuego a los dioses olímpicos, lo que hace Prometeo es agarra y le roba tipo el aliento a uno de los dioses, que como son el aliento de los dioses, como que tiene poder y vuelve a devolverles el viento a los hombres. Eso es, el punto 7 es como para escribir inventando, ¿entendés? Es una consigna para inventar, porque dice imaginen que, bueno. Y acá tenés por último el mito. Mamá. Chao, ahora voy. Eso lo vas a guardar. Sí, se graba. La comida. Ah, me hiciste hablando con Débora. Estoy hablando con Débora, estoy grabando.